Te doy la bienvenida a los libros del saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saludo también a confianza, Dr. Mark. Si te gusta el mensaje del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo. Me ayuda a seguir adelante con este proyecto. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los cuentos más fascinantes de Jorge Luis Borges, El Aleph. Recomiendo, al igual que en otras ocasiones, que por favor lo leas, no es muy largo, y esto te ayudará a comprender de mejor manera el análisis de este video. Este relato no solo nos presenta una narrativa intrigante, sino que también nos invita a reflexionar sobre conceptos tan profundos como la infinitud, la memoria y la percepción del universo. A modo de resumen breve de esta historia, el cuento comienza con la muerte de Beatriz Viterbo, una mujer que ha dejado una profunda huella en el protagonista, quien lleva su mismo nombre, Borges. Esta pérdida marca el inicio de una serie de visitas anuales a la casa de Beatriz, donde se encuentra con Carlo Argentino Daneri, el primo hermano de Beatriz, un personaje que resulta bastante pedante y presuntuoso, que trabaja en un poema épico sobre el universo. Este personaje de Carlos Argentino Daneri es una caricatura del poeta mediocre. A través de él podemos observar cómo Borges critica a aquellos que utilizan una gran pomposidad, es decir, se creen genios literarios sin tener realmente una comprensión profunda de la poesía. Daneri intenta descubrir el mundo de manera exhaustiva y detallada en su poema, pero cuando vemos la historia, observamos que sus versos carecen de un verdadero valor artístico. Este personaje nos ayuda bastante porque funciona como un contraste irónico frente al verdadero tema del cuento, es decir, la infinitud del Aleph. Cuando avanzamos en la historia, el punto culminante de la narración se da cuando Daneri revela la existencia del Aleph en el sótano de su casa. Un Aleph, según Daneri, es uno de los puntos del espacio que contiene los otros puntos. Algo así como un lugar donde es posible ver todo el universo sin distorsión en un solo instante. Cuando se desciende al sótano, observamos cómo Borges nos muestra una visión abrumadora del Aleph, dándonos una descripción deslumbrante y casi incomprensible de lo que ve. Nos dice lo siguiente: vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una telaraña de plata en el centro de una pirámide negra, vi un laberinto roto, era Londres, vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo, vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó. Esta descripción no solo busca transmitir una experiencia visual, sino también un sentido de asombro y terror que siente el protagonista. Borges utiliza este pasaje para explorar la idea del infinito, lo inabarcable, lo inconmensurable. Imagina una experiencia que trasciende las capacidades del lenguaje humano para ser completamente expresada. Pero, ¿qué nos quiere decir Borges con el Aleph? El autor nos enfrenta a la idea de que la totalidad del universo puede ser contenida en un punto, una paradoja que nos lleva a cuestionar nuestra percepción de la realidad y a reflexionar sobre los límites del conocimiento humano.
Es decir, ¿podemos realmente comprender el infinito? ¿Cómo se puede representar lo ilimitado dentro de los confines de la literatura? Por otro lado, tenemos el tema de la memoria y el olvido. La obsesión del protagonista con Beatriz Viterbo y su ritual anual de visitarla refleja la lucha entre el recuerdo y el olvido. Borges nos parece sugerir que el acto de recordar es en sí mismo una forma de mantener vivo aquello que hemos perdido. Sin embargo, también nos muestra cómo el tiempo y el cambio son inevitables y cómo el universo sigue su curso indiferente a nuestras pérdidas personales. Además, en el tema de la literatura y la realidad, a través del personaje de Carlos Argentino, Borges critica la pedantería y la superficialidad en la literatura. Daneri pretende capturar el mundo en su poema, pero fracasa porque su obra carece de profundidad y autenticidad. Borges nos recuerda que la verdadera literatura no está en la mera acumulación de detalles, sino en la capacidad de evocar lo universal y lo eterno a través de lo particular y lo finito. No puedo pasar por alto que el encuentro del Aleph también puede ser visto como una experiencia mística, una revelación que trasciende todo el entendimiento racional. En este sentido, Borges se alinea con una tradición de místicos y visionarios que han intentado describir lo indescriptible. Sin embargo, también es consciente de los límites del lenguaje y de lo inevitable que es la distorsión que ocurre cuando intentamos comunicar lo inefable. Asimismo, tenemos que el Aleph, al representar la totalidad del universo, es una manifestación de lo infinito en lo finito. Y esto resulta aterrador porque enfrentarse al Aleph es enfrentarse a la infinitud. La mente humana no está diseñada para procesar tal magnitud de información simultáneamente. La experiencia es tan sobrecogedora que puede llevar a una persona al borde de la locura. Además, el Aleph revela una verdad fundamental: nuestra insignificancia en el vasto esquema del universo. Nos muestra nuestra pequeñez y la inmensidad del cosmos, recordándonos que solo somos una pequeña parte de una realidad mucho más grande e incomprensible. Borges nos deja con grandes preguntas sobre la naturaleza del conocimiento y la percepción. ¿Qué significa saberlo todo? ¿Es un don o una maldición? Al final del cuento, el narrador sale del sótano perturbado, incapaz de olvidar la experiencia del Aleph, pero también consciente de que el Aleph de ese sótano es uno de los muchos que deben existir en el universo. A modo de conclusión, el Aleph es un cuento que nos desafía a pensar más allá de nuestras limitaciones perceptuales y conceptuales, cosa que no es nada fácil. Nos invita a contemplar la infinitud del universo y la fragilidad de nuestra comprensión. Borges, con su maestría literaria, nos deja con más preguntas que respuestas, pero nos enriquece con la belleza de su visión y la profundidad de su reflexión. Espero que hayas disfrutado este viaje por el Aleph de Jorge Luis Borges. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Me ayuda a seguir adelante con este proyecto. Recuerda que la literatura siempre nos ofrece un Aleph, un punto donde podemos ver el infinito de la imaginación y el conocimiento. Te espero la próxima.